hacerlo de una manera sencilla, coger las canciones y llevarlas al punto de cuando tienes el primer contacto con ellas a la hora de componerlas, ¿no? Coger la guitarra acústica y con los 4 acordes hacer la canción, ¿no? Vemos que la respuesta es buena, con respeto y que creemos que va a tener un fin pues aprovechable. Es interesante la acción que vamos a llevar a cabo en Zafra, donde es originaria Dulce Chacón, que es la autora de la novela de La voz dormida, por cierto la llevo aquí, La voz dormida. Su lectura de manera, en fin, casual, la que nos ha llevado a hacer este currelo. La verdad es que no te enteras de cosas hasta que realmente yo no me he enterado de muchas cosas que han pasado en mi mismo pueblo hasta empezar con esta historia, ¿no? En Zafra vamos a hacer una charla acústica, pero que va a tener, en este caso, unos ingredientes especiales. Saldrá gente a leer o a hacer pequeños comentarios. Es otro formato, otra manera, ya no simplemente por el acústico, sino de la manera que se explican las canciones y se cuenta un poco el porqué de este disco, ¿no? Hasta el año 75 hemos sabido una versión solo y ahora tenemos la oportunidad pues de saber la otra versión, ¿no? Sobre todo que se puede seguir sabiendo y conociendo esa parte de la historia que está tan escondida, ¿no? Para nosotros, nos lo han tapado tanto. Buenas noches a todos, a todas. Como sabéis, Barricada trabaja con 2 tipos de formato en estas presencias en público. Uno es lo que ocurrirá mañana en el concierto de Mérida y otro es este otro formato que ellos le llaman charla acústico y que tiene un afán más didáctico. Van a explicar el por qué nació este disco, La Tierra está sorda, y en qué han consistido el proceso de elaboración de cada una de las canciones. Con vosotros, Barricada. Republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, no se espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Landa, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Arranca con la lectura del libro de Dulce Chacón, La voz dormida. Es un poco el inicio de todo el proceso, ¿no? El empezar a sentir de alguna manera la emoción que ella transmite con esa novela. El 20 de octubre del año 2000, Dulce empezaba a escribir el manuscrito de La voz dormida, con el título provisional de Pólvora de la mañana o Diario de una mujer muerta. El manuscrito empezaba así. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía los ojos oscuros y no hablaba nunca en voz alta. Solo cuando la risa le llenaba la boca se le escapaba un "ay, madre mía de mi vida", que aún no había aprendido a controlar. Y lo repetía casi a gritos, sujetándose el vientre. Se pasaba gran parte del día escribiendo en un cuaderno azul. Llevaba el cabello largo, anudado en una trenza que le recorría la espalda. Y estaba embarazada de 8 meses. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia. Tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta. A partir de
ese sentimiento de emoción, comienza también a desarrollarse con la lectura de la novela pues un sentimiento en muchos párrafos de rabia por lo que voy leyendo, un sentimiento al final de la lectura de la novela de vergüenza por la ignorancia respecto del tema, ¿no? Te traslada un poco a ese tiempo y te hace ver que fueron situaciones muy duras. La verdad es que tiene mucha importancia hacer el tú a tú, el cara a cara que se hace con la gente, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque la charla acústica en ese sentido es lo que quisimos hacer así por la importancia del disco, por el contenido de las letras, por la historia en general, ¿no? La mujer que va a morir. Este tipo de actos acústicos, charlas acústicos que solemos llamarle nosotros, lo mismo en recintos así, centros cívicos que en institutos, es un poco el contrapunto a la parafernalia del directo, a los grandes equipos, mucho sonido, guitarras eléctricas, mucho volumen, ¿no? Volverá el silencio al patio, volverán las presas a su labor. Y la verdad es que está teniendo además un resultado muy bueno porque la gente está encantada. En un principio teníamos intención de hacer 2, 3, 4 a lo sumo y la verdad es que se nos ha disparado. Los institutos están empezando hace tiempo que empezaron a llamarnos. El último beso que se dio en el cerro con quien ella quiere. Y ahora solo Estás ante un público muy cercano, pero en este caso es muchísimo más cercano, ¿no? Y son historias en las que tienes que estar ahí cerca, que encima, pues en el caso que de esta gira por institutos, pues Drogas se atreve a dar una explicación de cada canción y entonces el acercamiento ya de por sí es diferente, es mucho más tranquilo, puede llegar a tener cierta sobriedad. adiós, chiqueta, hasta siempre, Tensi. Adiós, chiqueta, hasta siempre, Tensi. Esto es la historia de la participación, ¿no? El contacto muy directo, conseguir un ambiente íntimo donde la gente pueda escuchar, pueda incluso opinar, pueda interrumpir en mitad de la charla y decir, oye, pues yo pienso que esto, o mira, yo tengo una experiencia que me contó mi abuelo que es esto, ¿no? Esa es la parte bonita, ¿no? Como ya imagino que sabréis, el trabajo que hemos hecho el último se titula La tierra está sorda y sobre todo el trabajo se centra en la represión ejercida por el bando franquista contra el bando republicano. Esto tiene que quedar claro porque sobre todo es de lo que se trata, ¿no? Es esa parte de la represión, ¿no? sobre la población civil y ejercida sobre todo desde el bando franquista, ¿no? Porque también hubo violencia en el bando republicano, sobre todo lo que se denominan los meses calientes, de julio a diciembre del año 36, ¿no? Pero los dirigentes del Frente Popular prohíben los paseos, las sacas y tal, ¿no? Y sin embargo en el otro bando, pues Queipo de Llano, Yagüe, Castejón entrando en Zafra o Mola, en fin, animan a que la violencia sea extrema para precisamente que sirva de ejemplo y de advertencia para todos aquellos que intentasen levantar la voz al respecto, ¿no? Déjame que recuerde esa historia
¿qué pasó? Hace ya mucho tiempo, déjame que les quite esta losa que tapó con su peso de silencio. Déjame que la riegue de lágrimas. Este disco es lo que tiene, que son situaciones tan emotivas que tienes que tragarte ese nudo que te hace en la garganta, pero pensando que el futuro tiene que ser mucho mejor de lo que esa gente vivió. Regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre por dar al pueblo conocimiento. Es importante difundir, sobre todo que no se pierda la historia, ¿no? Es una historia que, aunque haya gente que diga, pero si eso pasó hace mucho, ¿por qué no lo dejáis ya? No pasó hace tanto, 70 años en cuestión de historia, la verdad es que es poco tiempo, ¿no? De nada sirvieron sus gritos de angustia antes del fusilamiento. Iglesia y caciques, misa y estado los prefieren analfabetos. Con ellos peligra tiempo que ocupa el crucifijo y la moral del clero. Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo. Déjame que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Lo que entierran no son huesos, son las semillas que van. Hay gente que todavía los llama, los califica de bandoleros o forajidos. Son las semillas que van. Solo lo imposible dura siempre. La muerte verdadera es la derrota. Son las semillas que van creciendo. Muchos de nosotros hubiéramos corrido la misma suerte de haber estado aquí en esos fatídicos momentos. Contra el olvido, más de 70 años después, seguimos pidiendo verdad, justicia y reparación. Fueron cazados por las tropas sublevadas y atacados como si fueran combatientes, cuando lo que eran niños, mujeres, viejos y hombres en su mayoría desarmados. Allí muchos prisioneros murieron y otros muchos salieron para morir. Confirmando así el plan de exterminio diseñado, donde nada se dejó al azar y todo fue atado y bien atado. Maestras y maestros. Entonces, si queréis, damos un paseo. Venga, no quieres tomar café ni nada. ¿Habéis tomado vosotros? Sí. Ah, no, yo he tomado un café. Pues nada. Vamos a empezar donde todo acabó, en el cementerio, ¿sabes? Entonces vamos allá dando un paseo. Las tropas entran en Zafra el 7 de agosto de 1936 y quizás lo más significativo de la entrada de las tropas en Zafra es que Zafra estaba en mitad de la carretera por la que pasaban la vía cerca de la Vía de la Plata, ¿no? La subida de los sublevados desde Sevilla a Mérida colocaba a la población en un sitio de paso, ¿no? O sea, van hacia los Santos de Mayo. En el fondo, en estos pueblos no hay guerra. La guerra será en los frentes de batalla y tal, pero aquí lo único que hay es entrada de las tropas más preparadas del ejército español de entonces, que eran las tropas del ejército de África, y enfrente ¿qué tienen? Pues tienen 4 milicianos y muchos campesinos que han cogido algún arma que han encontrado, alguna cosa suelta, no tienen más. Mira, aquí hay una, ¿eh? Aquí hay una que se nota que está ahí comido. Y después las cosas que estaban aquí, algunas, las metidas por la fecha, ahí hay una. Fueron fusilados
pero no tienen ninguna señal de nada. Y de esas hay dispersas por el cementerio. Hay alguna que tiene alguna identidad. Y aquí está enterrada una mujer que nosotros le pusimos la placa en un acto que hicimos aquí, ¿no? Porque no tenía nombre. Eso que lo ponía la familia, o sea... Sí, eso algún familiar que lo puso, pero claro, no se atrevió a poner el nombre porque... Las operaciones militares son mínimas. Aquí al lado, en los Santos de Maimona, se da, si acaso, sí, una batalla de unas horas, ¿no? Pero quitando eso, realmente lo que hay es, ya digo, represión por la aplicación sistemática de políticas de exterminio y de terror por parte del ejército. Y esa represión se monta a partir de la colaboración de los elementos de la derecha local. La mayoría de los que están aquí enterrados son gente que intentó huir en la columna de los 8000 y que cuando los pillan en Llerena, pues se presentan allí los erifantes de cada uno de los pueblos, sí, ahí entregan lo suyo y se los van llevando. La salida de lo que se conoce como la columna de los 8000, ¿no? que es la gente en Extremadura que se va, conforme van las tropas franquistas tomando las poblaciones, van quedando atrapadas, digamos, o huyen hacia lo que se llama la Bolsa de la Serena, que son 8.000 personas intentando salir hacia, o sea, buscar el territorio republicano, ¿no? Son cazados de manera, en fin, desastrosa y llevados pues a sus pueblos y fusilados en sus localidades, ¿no? Vale, gracias. De nada, hasta luego, adiós. Esa cuota de terror o de muerte que se va exigiendo por parte de los militares cuando pasan por un pueblo. Aquí tenemos referencia de que era el 1% de la población el que buscaba, ¿no? Y se crean listas, ¿no? En el caso de Zafra, en esta época tenía 7.000 habitantes, pues se crean listas de en torno a 70 y después hay un tira y afloja de, ¿no? Hasta tal punto sube el tanto por ciento que hay un momento en el que tienen que parar, ¿no? Porque no tenía gente, no estaba quedando gente para segar. Esto era el instituto, ¿no? Y cuando llegan las tropas, pues lo primero que hacen es hacer una pira en el centro del patio y quemar todos los libros del instituto, ¿no? Y después lo ocupan y es un sitio que sirve de cárcel en la época y sirve también, antes de ser hospital militar, que después fue hospital militar, sirve también para asentar a las tropas primeras, en los primeros días. Este edificio que era instituto de bachillerato, en este edificio del Alcázar de los Duques de Feria, y nada más entrar las tropas, lo primero que hace es vaciar la biblioteca, que era una biblioteca magnífica. El instituto se abre en el año 28, ¿no? Un año después del año de nacimiento de la generación del 27, y se conserva la lista de los libros que tenía, y buena parte de los libros iniciales de poesía de la generación del 27 estaban en esa biblioteca. Y eso pasa al centro del patio y en una pira, ¿no? Se quema junto con el resto de los libros no apropiados que había en las librerías de la localidad. Bueno, deja de ser significativo que lo que era un centro de educación y de enseñanza al final se acabe convirtiendo en como en la mayoría de ayuntamientos, que la parte baja acaba siendo donde meten a los presos y les dan hasta el tal, ¿no? José González es elegido alcalde en las elecciones del 31, cuando se proclama la Segunda República. En las elecciones municipales él sale elegido como concejal y luego en la elección para alcalde es elegido alcalde. El arquetipo de alcalde que se niega a que quizás los más exaltados del bando republicano
entren en conventos o lugares donde estaban detenidos los derechistas. Digamos, se pone aquí delante para que el personal no pase. Y están a punto del personal aquí intentando entrar para adentro. Y aquí es cuando el muchacho saca la... Y algunos lo recuerda todavía con la pistola en el... Hay un señor aquí de Zafra que todavía lo recuerda con la pistola en el... Se le quedó grabado esa imagen de niño, ¿no? Y después monta él mismo de noche, monta la salida de los curas del Rosario, de los religiosos, y salen pues eso, 40, 50 personas de noche. Los dirigentes de derecha se meten tanto aquí como en otros pueblos. No obedece a que se le haya ocurrido a alguien del pueblo, sino que hay una orden en el se acaba de dar un golpe de Estado, y por tanto la orden era detener a todos aquellos que pudieran colaborar con el golpe de Estado. Entonces meten a todos los dirigentes de los partidos de derecha, algún cura también, en fin. Y aquí se tiran pues eso, pues prácticamente me parece son 20 días, desde el 19-20 de julio hasta que entran las tropas el día 7 de agosto. Alguna gente recuerda también a José González y aparte de los dirigentes socialistas en la misma mañana del 7 de agosto, en la madrugada de aquí en la puerta, hasta el último momento para intentar que antes de que no entrase nadie. Es también un ejemplo claro de, primeramente, esa ilusión que se contagia en muchísimos habitantes de este país, tanto hombres como mujeres, y es importante que recalcar como mujeres, porque la mujer hasta entonces, digamos que quedaba en un segundo plano de la vida pública española, y a partir de la Segunda República comienza a tener su protagonismo también en la sociedad. Tuvo 3 hijas, ¿no? A la primera le puso República, a la segunda le puso España y a la tercera le puso Libertad. Y las 2 primeras se le murieron chiquininas. Entonces cuando el tío estaba fuera de Zafra, porque él se fue de Zafra y del 36 al 39 vivió en Madrid, estuvo entre Madrid, Castuera y tal, pues siempre decía una frase que decía: se me murió la República, se me murió España, solo me queda la libertad, ¿no? Y libertad es la que vamos a conocer ahora. Libertad, Enrique, mucho gusto en que os veo. Boni, La foto, José, mucho gusto en conoceros. Y un montón de gracias. Yo, francamente, no soy joven y vuestra música no es de la que a mí me encanta. Pero he leído el librito que traéis en el disco, que me lo tenéis que firmar esta tarde. No me acordaba bajarlo. Y os habéis leído todos los libros que han salido de la memoria, ¿eh? Muchos, porque la verdad que la bibliografía... Digo, madre mía, se lo han leído todo. Y habéis cogido estupendo un momento. Eso se intentaba, o sea, que no fuese... que fuese realmente lo que es, y basado en sobre todo la bibliografía, que es empujar un poco a la gente también para que coja los libros. Para que lea. Sí. Que yo soy privilegiada, yo tengo a mi padre aquí, ¿no? En bronce, ya me lo podía haber dejado en carne, pero al mismo tiempo me da tristeza, porque mi madre, que pasó tanto, ella no lo ha visto. Ha durado tanto el silencio, que demasiado ha durado, tenía que haber durado menos. Y entonces las esposas y las madres los habrían visto. Ahora soy yo su hija, vale, bueno, soy su hija. Pero, ¿y mi madre? ¿Y mi abuela lo que pasó? Esas no lo han visto. Es una carta dirigida para ti. En ella te dice que no tienes por qué sufrir. Cuida del padre, los hermanos y la abuela. Llévate al horno y ahí pagarás el pan. El pan. Lo de las cartas es impresionante, es una de las partes más emotivas, yo creo, de este trabajo, ¿no? En sí habla de una carta que escribió una mujer de un castillo, un pueblo de Zaragoza, límite casi con Navarra, ¿no? Que tampoco es que fuera una mujer que estuviera metida en toda esta historia política, ni que fuera de un bando, ni de otro, ni nada, ¿no? Era una mujer que lo único que dijo es que ella no veía bien que a las mujeres les raparan la cabeza y les dieran el aceite de ricino y las pasearan por la calle para que fueran la risa de todo el mundo, ¿no? Simplemente por eso pues, la fusilaron, ¿no? Sabías que la iban a matar.
ese tipo de historias, leer esa carta es algo que te pone verdaderamente los pelos de punta. Esa sobre todo, ¿no? Hubo muchas, la verdad es que hubo muchas y todas muy, muy emocionantes, ¿no? Si te pones ya, no te quiero decir si te pones ya, o intentas ponerte un poco en el lugar de la persona que lo estaba escribiendo, ¿no? Son sobrecogedoras. A la hora de nombrar a los que iban a ser fusilados, fue algo sistemático que se hizo en todo el país, ¿no? Entonces los falangistas iban y empezaban a decir los nombres de los que iban a ser fusilados, ¿no? Estará tu nombre escrito en esa maldita lista, o será algún compañero quien pierda su vida. Por ejemplo, si había 10 Josés, de esos 10 Josés, 4 se apellidaban Pérez, por ejemplo, entonces lo primero que hacían es decir el nombre de, a ver, pues la lista de, por ejemplo, no, pues José. Entonces esas 10 personas ya estaban pues cagadas de miedo, suponía eso, vamos, una tensión terrible para ellos. Luego decían Pérez, de esos 10 se descartaban 6, quedaban 4 o 3 o los que fueran, y al final pues se decía, igual incluso se marcaba con el dedo, ¿no? Incluso en un momento dado. Entonces pues al final era un tú y tú, ¿no? Y la verdad es que era una pasada. En ese sentido era muy, muy duro y una cosa que se ha hecho en todo el país durante pues muchos años. Llega por fin a la estación, rompe la noche un triste farol, acompañando el maldito frío que hace en el andén, y al humo sucio que rodea este tren de vagones. Refleja, como bien dice la canción, lo que sentían en aquella época los que estaban machacados por la dictadura, ¿no? Cuando los trasladaban de ciudad en ciudad en un tren de malas maneras, como dice la canción, en vagones que olían a ganado, porque para eso se utilizaban, y de hecho lo utilizaban para lo que ellos pensaban que eran ganado, que eran tratados de esa manera. Entonces esa canción refleja un poco, entre la tristeza y la mala leche que se puede hacer oyendo la canción, refleja pues esos momentos tan duros que yo incluso creo que serían difíciles de ponerte en su piel, incluso sabiendo todo lo que ha pasado. No se siente tenebroso y oscuro, retorcido en curvas que mueven más el cuerpo. Te das cuenta de que ya no solamente es la emoción de la lectura de una novela o la vergüenza de unos hechos, digamos, hablando en plan general, sino de algo que ha sucedido a pocos metros de donde he vivido toda la vida, ¿no? Yo tengo 46 años cuando todo esto surge ante mí, ¿no? O sea, a los 46 años me entero de que en el Monte Ezcaba, en San Cristóbal, hay un penal y los hechos allí acaecidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco el comenzar a indagar primeramente por lo que es la historia de Pamplona, donde es un núcleo importante referente al levantamiento, no al golpe de Estado. Se abarca La Rioja, me empiezan a mandar documentación de Aragón, ya es un interés en investigar, ¿no?
en ir viendo esas características comunes que sucedían en pueblos separados a 500 kilómetros, a 800, lo de las rapadas, el aceite de ricino, las incautaciones tras asesinar a los maridos, como el trato que se tenía respecto de las mujeres. La siguiente canción también trata una temática... Sobre todo ya la decisión de hacer el trabajo sobre la lectura de libros viene porque me apetecía que fuesen hechos reales ya descritos en libros, y a la vez, si me basaba en la historia de un maestro concreto para escribir la de los maestros, había muchas historias de maestros que tenían puntos en común con esa historia, ¿no? Entonces buscando esas características comunes, ¿no? Y habíamos tenido algún pequeño escarceo con las acústicas. Bueno, como ejemplo el mordiscos, el latidos y mordiscos, en el que una parte de ese trabajo era concretamente en acústico. Entonces tenemos ya una especie de guía para lo que podía suponer esto. Los profesores de historia, incluso una semana o 2 semanas antes de que vamos a ir nosotros, les dan clases sobre la guerra civil, les comentan de qué va el disco hasta antes de que vayamos nosotros. Esta parte de la historia pues como que nos la han escondido, ¿no? En el colegio, cuando llegábamos a esta parte, nos la saltaban directamente, vamos. Todo esto pues es como un descubrimiento, como si fuese un crío descubriendo historias a cada párrafo que leía, ¿no? Luego hacemos la charla acústica, los alumnos llenan las salas a las que vamos, se preocupan por el tema, e incluso los profesores luego les hacen un pequeño control, unas preguntas sobre el tema de lo que va la guerra civil y un poco el disco de Barricada, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido está teniendo mucha importancia y a nosotros nos está gustando mucho. Entonces las historias pueden ser entenderse de manera individual, pero a la vez, o sea, he buscado las características comunes que se daban en muchos casos, ¿no? Para que precisamente se vea cómo la represión se ejerció de manera sistemática contra la población civil, ¿no? Y la experiencia nos está resultando muy agradable, aunque igual en un sitio o en otro técnicamente lo puedes pasar un poco mal, pero vamos, somos conscientes de que la embarcada, digamos así, que nos hemos metido, pues era a mostrar este disco de esta manera, ¿no? que tiene su peculiaridad. Todavía hay gente viva que lo vivió en sus propias carnes, pero desgraciadamente no va a durar mucho. Entonces yo creo que no se puede olvidar, no se pueden olvidar los errores que se han cometido, sobre todo para no volver a repetirlos. Es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Todo esto pues son historias que las vas asimilando con la misma emotividad con la que ha comenzado todo el trabajo, ¿no? Creo que es algo de justicia hacia los que lo sufrieron. Salen de Málaga historias, escapan por la frontera memorias, aniquilan en Guernica sentimientos y en Asturias se cuelan cantos de muerto. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo tierra marcada por los pasos de este miedo. Desfilan las viudas por Sartaguda, niños y niñas en barcos desfilan, también en los pozos de Caudet.
echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Badajoz grita a los cuatro vientos, desde sus calles hasta la plaza de toros, que no envuelva la sal, la piel de la memoria, que la quieren dejar muda, ciega, coja, sorda y rota. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Ahora es echar a andar y una lágrima en el suelo deja la tierra marcada por los pasos de este miedo. Deja la tierra marcada y una lágrima en el suelo. Deja la tierra marcada y una lágrima en el suelo. Por ellas y por ellos, un placer. Agur, salud. Ha llegado el tiempo de pensar en el valor de las cosas. Es el cuerpo el que se va y no huele a rosas. Bajo tierra todo está, por las raíces enredado, y no pisaré al andar, aunque estés tirado. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos, a pesar de todo enfrente está. Empuja y deténle, siempre que no quieras ver. Cierra los ojos, a pesar de todo enfrente está. Empuja y deténle. Y rasgaste mi sonrisa cuando empezaste a sangrar, aunque no repares en tan pequeño detalle. Han volado por el aire todas las ilusiones y aún así no dejas que todo esto reviente. Siempre que no
detener. Siempre que no